Bueno, después también de todo esto, recordemos cuando Nabucodonosor conquista Israel y los judíos son llevados cautivos a Babilonia en la época de Nefi, y viven allá unos 70 años y adoptan las costumbres de los caldeos y muchas costumbres y tradiciones y dioses de ellos también. Los caldeos son los sumerios, ¿no? Hoy conocidos como la antigua Sumeria, Babilonia, eh, en donde tenían otro tipo tenían dioses para todo, había mucha diversidad de todo tipo, es la cuna de la diversidad literalmente hablando, ¿no? Había un dios para esto, para lo otro, para explicarte las nubes, bueno, para todo. Entonces también ellos, digamos, traen esas enseñanzas de los sumerios o de los caldeos o de los babilonios, como está en la Biblia, ¿no? Eh, las escrituras también sufren modificaciones ahí. Por ejemplo, déjame buscar acá. Por ejemplo, se cambian por el día de reposo también. La idea inicial del día de reposo se pierde, la cual es que es en beneficio para el ser humano, no viceversa. Jesucristo lo dejó claro y sin embargo los antiguos israelitas adoptaron la idea y la creencia de matar incluso por el día de reposo, ¿no? De que si un hombre no lo cumplía, la pena de muerte era lícita para esa persona, cuando va muy en contraste con las enseñanzas de Dios, ¿no? Más allá de ser el Antiguo Testamento, más allá de que Jesucristo todavía no había realizado la expiación, las enseñanzas son las mismas, siempre el perdón, siempre tratar de enseñar por el ejemplo y por la palabra, por la verdad, nunca imponiendo y nunca limitando el albedrío. Esas son tradiciones de los caldeos que los judíos fueron adoptando poco a poco, porque ellos querían y hacían que sus reglas se cumplieran por el miedo, era una especie de tiranía. Y sus dioses también movían a la humanidad por el miedo, ¿no? No por el amor, no por el progreso personal, sino que por el miedo. Era todo en base al miedo de lo que ellos hacían y los israelitas fueron adaptando estas cosas también. Entonces, la facultad de elegir es cambiada por la tiranía sumeria, se puede notar un cambio en Dios también, donde se lo muestra vengativo posiblemente, es donde se impone la muerte por lapidación también. Algo que me llama mucho la atención, Santiago, es que cuando yo estudio las escrituras, el libro de Mormón, también he leído otros textos apócrifos que no son de la iglesia, pero que enseñan mucho sobre el Evangelio de Jesucristo, por eso es que los he leído también. Nunca hablan de lapidación, de matar a alguien apedreado, y fueron escritos en la misma época del Antiguo Testamento. Incluso el libro de Mormón también, cierta parte del libro fue escrito en la misma época del Antiguo Testamento, y jamás se habla que los israelitas o el pueblo de Grecia apedreaba a alguien, no sé si me equivoco. No, que yo sepa, no, desde luego, yo nunca lo he leído, no me a pensar en eso, pero es verdad, en el libro de Mormón no se menciona. Y fíjate que en la época de Cristo, Cristo habla muy duramente de los fariseos y los critica con dureza de que han cambiado las leyes, de que han modificado todos los principios y que los han trastocado completamente. Hay una mezcla de principios que Jesucristo critica duramente a los fariseos y a los saduceos, hasta incluso negaban la resurrección, ¿no? Y cuando le hablan, por ejemplo, del levirato, ¿no? Le presentan el caso del levirato en Mateo 22, creo que es, le dice, erráis interpretando las escrituras, se lo dice más claro imposible. Si es que habéis cambiado cosas y lo que está escrito encima lo interpretáis mal, ¿no? Entonces, realmente se ve un proceso de cambio, de desintegración, de apostasía, que decimos, ¿no? Que es pérdida de la verdad, que hasta el propio Jesucristo lo declara muy, muy claramente a los fariseos y a los saduceos, ¿no? De que se habían alejado del Evangelio de Cristo. Por eso a él lo tratan como lo tratan y acaban matándole, porque es una amenaza completa a su estatus social, en lo que se había convertido prácticamente la religión, en un estatus social más que en administrar el amor de Dios hacia los hombres. Exactamente, tal cual, es así. Podemos ver que cuando Jesucristo nació las escrituras no estaban claras, por ejemplo, porque más de una vez él tuvo que corregirlas. Él no vino a cambiar nada, ¿sí? Fueron las personas que habían cambiado las escrituras. Entonces los judíos no entendían eso y más de una vez decían que era un blasfemo, que vino a cambiar las leyes y la ley de Moisés, y él dijo que vino a cumplirla, ¿no? Entonces podemos ver que la ley de Moisés incluso fue alterada también. Muchas cosas de la ley de Moisés, por ejemplo, a ver, yo había hecho en mis apuntes acá algo, como lo de el dar la otra mejilla, el ojo por ojo, diente por diente. Jesús dijo, yo os digo, da la otra mejilla, si alguien te pide la túnica, dale la capa también, si alguien te dice, ve una milla conmigo, ve dos con él, no paguéis mal, no devolváis mal por mal, dijo, ¿no?
Entonces, fíjate que lo del ojo por ojo, diente por diente está en el código de Hammurabi, que es anterior a la Biblia y son las leyes babilonias. Que, ¿ves? de hecho, ¿Te das cuenta? los ateos dicen que la Biblia está copiada de los libros babilonios, del código de Hammurabi, el poema de Enuma Elis, Cuando en lo alto, o la epopeya de Gilgamesh, ¿no? O sea, que los propios ateos critican a la Biblia diciendo que es copia de culturas anteriores, Claro, porque cosa que claro, sabemos que no es. Pero que sí que hay exactamente. esa mezcla que tú decías sí que existió, es evidente.